Te doy la bienvenida a la conferencia Manufactura Aditiva en el ámbito académico. En los siguientes minutos estaremos hablando de cómo se hace una transición de la manufactura 3D a la manufactura aditiva, y de esta forma también ver el impacto que tienen las industrias y su conexión con la educación. Me presento, mi nombre es Alejandro Ojeda y soy ingeniero de aplicaciones en IntelliVue. Vamos a hablar un poquito de la agenda. Yo la manejo generalmente como un resumen más que una agenda para facilitar un poquito el flujo que puede tener la presentación. Vamos a hablar primero de los antecedentes y de una transición que se hace de impresión 3D a la manufactura aditiva. Después vamos a hablar de las diferentes tecnologías que manejamos aquí por parte de Stratasys, nuestro socio comercial. Y luego ya vamos a hablar de una muy específica y particular que engloba la aplicación que tenemos directamente en conexión con las escuelas. Después vamos a hablar de las aplicaciones en la industria y vamos a concluir con casos de éxito y el enlace que tenemos con el sector educativo y las ventajas que podemos tener con estas tecnologías. Ahora hablaremos de los antecedentes. En los antecedentes tenemos un precedente que es la impresión 3D. La impresión 3D se caracteriza por tener un uso un poco más social, un poco más recreativo. Sin embargo, cuando hablamos ya de una manufactura aditiva, estamos hablando de una aplicación industrial, un uso, y también vamos a hablar de materiales con una resistencia alta y propiedades mecánicas que nos permitan entrar en la industria de una mejor forma. Me gusta mucho hablar de la industria automotriz y la industria aeroespacial, ya que estos son ejemplos muy buenos de cómo se interconectan tanto disciplinas como las tecnologías y procesos. En la industria aeroespacial hablamos de la industria 4.0. La industria 4.0 es una interconexión de varias cosas de innovación, como lo puede ser la robótica, el Big Data, muchas cuestiones de manejo de información, pero también innovación en la manufactura. Nosotros particularmente nos vamos a enfocar en la manufactura aditiva. Para la manufactura aditiva tenemos que primero definir lo que es el ciclo de desarrollo del producto. El ciclo de desarrollo del producto es la forma en la que la industria va a generar un producto o un servicio. Este producto inicia en la parte de ventas. En ventas es donde estos héroes se encargan de generar una necesidad que vamos a buscar cumplir. Después pasa al departamento de diseño. El departamento de diseño se va a encargar de aterrizar la idea que se genera en el departamento de ventas. Después entra un departamento muy particular que es simulación. Simulación va a encargar de ver texturas, colores y aterrizar y perfeccionar la idea que puede tener el departamento de diseños. Después administración ve la logística tanto de materiales como lo puede ser de traslado. Y después entran los siguientes héroes más principales que son manufactura. Manufactura se va a encargar de desarrollar la idea de inicio a fin para después dar pie a que servicio se encargue de la cuestión postventa. La cuestión postventa pueden ser refacciones, puede ser reparos, garantías, este tipo de cuestiones postservicio. Y aquí es donde entra un ciclo sin fin, ya que al nosotros terminar de desarrollar un producto, pues vamos a quizá generar distintas necesidades que el departamento de ventas sí descubre, pues podemos generar un nuevo producto que va a entrar de nuevo en este ciclo que se alimenta a sí mismo. Ahora, ya que hablamos de cómo funciona el ciclo de desarrollo del producto, entonces vamos a tratar de contextualizarlo o de visualizarlo en un piso. En la siguiente filmina tenemos una representación de cómo se vería, quizás si nuestra planta fuera de un solo piso, cómo podrían estar los diferentes departamentos situados, y ahora vamos a ver qué tecnologías y cómo impactan a cada uno de los diferentes departamentos. Si bien ya estamos viendo que ventas se va a encargar de una cuestión visual, de una cuestión quizá de concepto, de prototipado, pero meramente conceptual, entonces tenemos diseños, necesitamos manejar colores, texturas, algo que atrape nuestra atención. En ingeniería nos vamos a enfocar directamente en prototipos que ya van a ser un poquito más funcionales, tamaños, dimensiones, propiedades mecánicas. Cuando pasamos al área de manufactura, manufactura se enfoca no solo en el desarrollo quizá del producto per se, pero también en las optimizaciones que puede tener el desarrollo del producto. Un pequeño ejemplo podría ser la creación de una fixtura que nos permita hacer ciertas perforaciones o acomodar el producto de una cierta forma que nos ayude con su ensamblaje. Y terminamos con servicio. Servicio, como hablamos anteriormente en el ciclo de desarrollo del producto, nos estamos hablando de una cuestión podrían ser las refacciones, el servicio, reparaciones, este tipo de cosas que nos puedan ayudar a mantener la producción o dar atención al cliente en una situación postventa. Sentando ya las bases de los antecedentes, vamos a hablar un poquito ya de la manufactura aditiva.
Vamos a desglosar las diferentes tecnologías que tenemos y cómo funcionan y algunos de los materiales que manejan. En las tecnologías manejamos 5 principales. Vamos a comenzar por SLA o estereolitografía. Esta funciona con fotopolimerización. Es un fenómeno que vamos a ver replicado en las 3 siguientes tecnologías, que es una especie de curado, una solidificación por rayos ultravioleta. Lo vamos a manejar como un curado por facilidad de mención del mismo producto. Si ya conocemos bien el ciclo de desarrollo del producto, vamos a estar regresando constantemente a este punto y vamos a ver en dónde ataca las necesidades esta tecnología, y vamos a ver que SLA ataca directamente la cuestión de manufactura, ya que nos ayuda porque tiene una cama de impresión bastante grande, una cama de manufactura, y también los materiales que manejan ayudan mucho al funcionamiento de moldes. Sin embargo, nos deslizamos un poquito, al área de ingeniería, debido a que esta cuestión nos ayuda con prototipado de igual forma. Ahora, la estereolitografía tiene un funcionamiento muy particular. Tiene un láser de rayos ultravioleta que nos ayuda a hacer este curado, y este se va a ir proyectando a través de unos espejos que se va a proyectar directamente a la cama de impresión. Esta cama de impresión tiene un funcionamiento que sube y baja, se sumerge directamente en una bandeja donde está situado el material, la resina, y cuando sube ya tiene el material depositado, y este láser se encarga de hacer el posicionamiento en sus ejes X y Y para hacer capa por capa este curado. ¿De acuerdo? Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a hablar del manejo y del funcionamiento ya de una forma visual o con una máquina. Y aquí es donde podemos ver el funcionamiento. A continuación ven cómo la cama baja, agarra el material y luego se hace con rodillos, se empareja el material, vuelve a subir, y aquí vemos la proyección en los espejos. Este es el posicionamiento, vemos la parte del X y Y. Y después de hacer el acomodo del material, se hace la primera capa, se vuelve a acomodar, se deposita el material y se repite el ciclo capa por capa. Ahora, ¿qué materiales manejamos aquí con esta tecnología? Pues tenemos materiales rígidos, tenemos materiales transparentes, y después ya nos pasamos a la cuestión de sacrificio, como lo son los materiales para moldes de fundición, tanto de uretano como de vaciado de metales. En el área de ingeniería podemos apreciar diferentes espesores en una pieza manufacturada por SLA. Aquí es donde podemos ver esto. Pueden ser alineados para diferentes tipos de PTR, y podemos ver el manejo de los diferentes tipos de grosores, además de la transparencia que puede llegar. Este sería un material rígido, pero también transparente. La transparencia depende directamente del postproceso que se haga. Hay diferentes tipos de postproceso para alcanzar diferentes tipos de transparencia. En la diapositiva podemos alcanzar a ver diferentes materiales para alcanzar diferentes texturas, pero esto nos habla del prototipado que necesita el departamento de ingeniería. Como podemos ver, son iteraciones de materiales, pero es el mismo producto. Ahora, en la parte izquierda de la diapositiva vemos un prototipo de un material transparente que, de hecho, su aplicación es el funcionamiento de un flujo. Entonces, una pieza transparente nos ayuda a ver el proceso y el flujo que puede tener el fluido que estamos analizando. Si nos pasamos en este mismo ciclo de desarrollo al área de manufactura, ¿en qué nos ayuda? Pues el área de manufactura nos puede ayudar a hacer un mismo molde, y como podemos apreciar, se hicieron 3 piezas de materiales diferentes, pero en un mismo molde. El siguiente ejemplo, que está en la parte inferior, pues es la parte derecha, transparente, es el molde de sacrificio, que después pasa a ser una pieza de uso final de carácter de metal. Entonces aquí es donde se hace un vaciado, esa pieza desaparece y se sustituye por la pieza metálica. Ya terminamos con SLA, ahora vamos a hablar de PolyJet. PolyJet tiene un funcionamiento bastante similar a las impresoras que tenemos y que conocemos de tinta, y también maneja resinas. ¿Dónde entra PolyJet? PolyJet está enfocado directamente al área de ventas por su capacidad tanto de colores, texturas, asimismo como la cuestión de la definición que puede tener, esta fidelidad. Sin embargo, nos podemos pasar al área de ingeniería porque también podemos hacer pruebas de forma, de ensamblaje, funcionamiento, teniendo y respetando esta fidelidad que puede tener el producto. Entonces, nos da un funcionamiento muy real de cómo se va a ver la pieza y cómo va a funcionar. El funcionamiento de PolyJet, como lo comenté anteriormente, es muy similar a una impresora. Tiene un cabezal donde va a ir depositando la resina a una forma de gotas, y tiene 2 lámparas UV que van a ir haciendo este curado del que hablamos anteriormente para solidificar la resina. ¿Sí? La cama de impresión, a diferencia de la otra, va a ir nada más en una dirección inferior, va a irse hacia abajo, y como esta no necesita resurtir la resina de una
como de un contenedor o algo similar, no existe esta regresión, o sea, no baja y sube, simplemente avanza en un sentido inferior. Ahora vamos a ver en un video este funcionamiento. Aquí podemos ver cómo las gotas bajan del cabezal y después se hace un curado en este sentido. Cuenta con 2 lámparas. Se puede ajustar la intensidad de cada una para hacer este curado de una forma correcta. ¿Qué materiales manejamos aquí con PolyJet? Pues bueno, tenemos materiales rígidos, tenemos materiales transparentes y de hecho tenemos diferentes tipos de transparencia que se pueden dependiendo de la aplicación. Manejamos también polímeros flexibles y aquí es donde brilla PolyJet. PolyJet brilla porque tiene una capacidad de replicar hasta más de 500.000 colores. Está asociado por Pantone. También tenemos una peculiaridad que son los materiales digitales. Los materiales digitales son una combinación de 2 o más materiales para conseguir propiedades mecánicas específicas o colores y texturas. Un ejemplo podría ser el ABS digital suele combinarse con otros materiales de color para tener las propiedades mecánicas del ABS, pero diferentes tipos de colores. Si nos regresásemos a un piso o al ciclo de desarrollo de productos, entonces este brilla con ventas. Ventas lo necesita ya que podemos ver un prototipo funcional, quizá de un zapato completamente funcional, texturizado, con diferentes colores, en un mismo modelo de impresión. No hace falta sustituir algún tipo de material o algo por el estilo. No, en la misma cama de impresión sale el producto final. También podemos verlo en palancas de cambio, ya que podemos ver diferentes texturas en un mismo producto, la imitación de piel, de las costuras, esta réplica tipo madera que puede tener. Entonces podemos lograr esta combinación de colores y texturas. Y también un ejemplo bastante sonado, hubo una asociación con Laika, que es una productora de películas que se encarga de hacer cosas de stop motion, y ellos se encargaron de hacer las texturas, caras, modelos para las películas, y es gracias a esta fidelidad que puede tener la resolución de la máquina. Y bueno, los prototipados rápidos. En la imagen pueden observar una hoja, es una imitación de una hoja. Sin embargo, podemos hacer bastantes texturas y combinaciones de colores dentro de la misma manufactura. Eso significa que vamos a poder tener una variación increíble dentro de una sola impresión. Podemos hacer escalas, podemos hacer degradados y no se va a ver una línea divisora directamente de la difuminación que tiene el color. También podemos ver en el lado derecho, esa es una iteración que se hizo de un producto de una bocina. Esta bocina se hicieron varias pruebas para ver si tenía un deslizamiento correcto. Aquí es donde se ven las cuestiones mecánicas del producto. Y también se vio en las cuestiones de los colores. Dijeron, bueno, vamos a hacer también la prueba en diferentes texturas y colores mientras analizamos las iteraciones del mecanismo. Concluyendo con PolyJet pasamos a P3. P3 también funciona con resina, sin embargo esta tiene una peculiaridad que es una de las tecnologías más rápidas. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Si nos regresásemos al ciclo de desarrollo del producto, entonces vamos a ver cómo PolyJet se dedica al servicio. Esto se debe a que nos permite anidar las piezas y hacer una producción de una cantidad moderada de piezas, incluso más grande que la que podrían tener las otras tecnologías. Pero también nos enfocamos al área de ingeniería. La precisión que tiene esta máquina se presta a poder hacer otras pruebas de ajuste y forma del mismo modo que las tecnologías adicionales, por lo cual no nos limitamos directamente al uso en servicio. ¿Cómo funciona P3? P3, y ahora vamos a ver por qué es una de las más rápidas, consta de una cama que baja, hace contacto con una resina, se hace una especie de vacío. Es un vacío patentado, es lo principal de esta tecnología. Al proyectarse una imagen que es programable, se cura toda la capa, después sube, vuelve a hacer, se drena el exceso de líquido, vuelve a bajar, recibe más material y se vuelve a hacer el curado de una capa completa. Esto le da la velocidad que puede tener, ya que sí es capa por capa como las demás tecnologías, pero sin embargo hace un curado de la capa completa por cada iteración. Ahora vamos a verlo en un video. Manejamos una cámara térmica bastante avanzada que se encarga de manipular Entonces, aquí es donde la cama baja, tiene contacto con la resina, se hace el curado de forma uniforme en toda la capa y después sube, se hace una especie de drenado para que no haya exceso de material, vuelve a bajar a hacer contacto con la cama y se hace el curado de la siguiente capa. Eso es lo que le da la velocidad que la caracteriza a comparación de las otras tecnologías. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los materiales de esta tecnología. Vamos a hablar de que tenemos materiales rígidos, son los estándares. Vamos a hablar de elastómeros
Y dentro de estos dos materiales se caracterizan por tener algunos de alto rendimiento y también los de alta resistencia al calor. Aquí podemos ver el ejemplo de un material elástico, es bastante flexible y también tiene una característica que es transparente. Este material debe tenerse con algunos postprocesos para dar el acabado más transparente. A este le falta particularmente un proceso para que tenga un acabado menos mate. Este, por ejemplo, es el otro material, no es transparente, esto es uno sólido. Sin embargo, este tiene la característica de que hay diferentes tipos de texturas en la misma impresión. Esto se debe a la precisión que puede alcanzar esta máquina. Ahora vamos a hacer un ejemplo aplicado de esta tecnología. Si nosotros tratásemos de compararlo directamente con un material con una manufactura tradicional, por así decirlo, pues lo tratamos de comparar con la inyección de plásticos. No solo una máquina de inyección de plásticos abarca un tamaño considerable, sino que la manufactura de los moldes implica un desafío en la cuestión económica. Si nosotros tratamos de hacer un molde para un conjunto de piezas abajo de las 10, de las 100 piezas, el costo por pieza incrementa de una forma impresionante. Si nosotros manejásemos un volumen de piezas entre 1000 y 500 aproximadamente, pues entonces la manufactura aditiva aquí entra a ser una especie de competencia, ya que no necesitamos el cambio de molde, quitamos ahí una impresionante cantidad de dinero que se debe invertir, y también no tenemos estos tiempos que lo puede ser el flete, el desarrollo y la manufactura de los mismos moldes. Si nos regresásemos de nuevo al ciclo de desarrollo del producto, pues vamos a ver cómo ingeniería puede tomar provecho de esta tecnología, ya que puede hacer varias iteraciones de un producto que puede ser funcional de una forma bastante rápida. Esto significa que un producto puede evolucionar en una etapa semifuncional a una etapa completamente funcional en un lapso muchísimo más corto. Si nos pasásemos después al área de servicio, pues entonces podemos ver cómo podemos sustituir piezas de refacciones y anidarlas para hacer una producción en cantidades grandes en el menor tiempo posible. Concluyendo con P3, pasamos a SAF, una de las tecnologías innovadoras y a mí me gusta presumir que la más ecológica. Pasamos con polvos, ya terminamos el paradigma de las resinas y ahora vamos a hablar de polímeros que son polvo. ¿Dónde entran las características y dónde podemos abarcar y satisfacer necesidades con esta tecnología? Pues bueno, nos enfocamos directamente en servicio. Esta tecnología tiene la particularidad de que permite replicar una misma pieza una cantidad muy grande de veces. Entonces, eso significa que podemos satisfacer las necesidades de servicio de una refacción o para ser proveedor de algún área en un procedimiento particular. Sin embargo, podemos hacer cosas como fixturas, podemos satisfacer las necesidades que tiene un proceso para manufactura y podemos hacer pruebas de funcionalidad, de ajuste, de forma e incluso materiales flexibles como resortes. Entonces esta tecnología nos ayuda en estas tres áreas. Ahora vamos a hablar un poquito de su funcionamiento. Su funcionamiento es similar al de PolyJet, sin embargo, aquí solo tenemos un material que es líquido, es un agente de fusión, y este se ve depositado en uno de los cabezales. El cabezal hace un traslado, deposita el polvo y también deja uniforme una capa del polvo y también deposita el agente de fusión. El siguiente cabezal se encarga de proporcionar calor. Como hablábamos de que se cambia el paradigma de las resinas, como este es un polvo, aquí se tiene que proporcionar calor. El calor genera una fusión y este agente nos permite que se genere esa fusión. El polvo que no se funde, que no se fusiona, entonces este funciona como un soporte. Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, un video explicando este mismo funcionamiento. Aquí podemos ver cómo el primer cabezal se encarga de depositar el agente de fusión en la cama de polvo existente y va precalentando. No directamente lo funde, pero va precalentando el material y vemos cómo el siguiente cabezal se encarga de hacer la fundición de esa parte particular. Después se vuelve a depositar material y se empareja de una forma, más bien de forma uniforme, y nos permite hacer piezas que tienen un ensamblaje justo. A continuación, vamos a hablar de los materiales. Los materiales, ahorita manejamos directamente el PA11, es una poliamida flexible, resistente, y estamos en espera de manejar también el PA12. Nos va a proporcionar una mayor resistencia en este material. El otro material es el HAF, es nuestro agente de fusión que permite la fusión de este polvo. Ahora, vamos a ver un ejemplo con esta tecnología SAF. Este es un ejemplo de ajuste y forma, como lo podemos ver. Tiene
la posibilidad de ser flexible y también bastante rígido con bastante resistencia. Otro ejemplo funcional muy padre es un resorte. Puede simular se podría llamar una suspensión de un carro y vemos cómo hace la acción de deslizamiento y de regresión. ¿Dónde entra esta tecnología si nos regresásemos al ciclo de desarrollo del producto? Pues bueno, prototipado rápido en el área de ingeniería, porque podemos hacer un producto, desarrollarlo, probarlo, hacer los cambios necesarios en las iteraciones y después volver a hacer las pruebas. Entonces, esta parte del ciclo nos ayuda mucho en el área de ingeniería. Después, si nos pasamos a servicio, entonces podemos ver que replicar una pieza en una cantidad grande de veces nos puede ayudar bastante en el área de servicio para quizás refacciones o solo atender una necesidad particular que pueda tener algún cliente. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen, en la parte inferior, que esas son 48 piezas en una sola cama de impresión. Ahora, esa pieza es relativamente grande. Si nosotros lo comparásemos con un conector como el que se ve en la parte superior, pues entonces es una cantidad incluso más grande para dar servicio a una necesidad. Ya terminamos con las tecnologías principales, de las cuales sí vamos a hablar de una forma general. Ahora vamos a hablar particularmente de la tecnología FDM y sus materiales. Vamos a hablar de FDM. Esta también tiene un paradigma distinto, ya que no hablamos de polvos ni resinas. Este es un filamento. Esto facilita su funcionamiento y su comprensión incluso. ¿Y dónde entra dentro de nuestro ciclo? Pues bueno, se enfoca directamente en la manufactura. En la manufactura nosotros podemos atender las necesidades dentro de un proceso, ya sea fixturas, ya sea mecanismos, piezas de uso final, y también ya nos pasamos a servicio. Servicio pues, nos puede ayudar con también las piezas de uso final, igual que en manufactura, o refacciones en este sentido. También nos pasamos a ingeniería, ya que como manejamos distintos espesores de capa, nos puede ayudar a mantener una funcionalidad correcta para pruebas mecánicas, para pruebas de ajuste y de forma. Vamos a pasar al funcionamiento de esta tecnología y es uno de los más digeribles y más fáciles de entender. Los procesos son más cortos y es muchísimo más sencillo. Cuando hablamos de esto, hablamos de unos contenedores donde está el filamento. A través de unos motores se atrae el filamento hacia unos cabezales que se encargan de calentar y extruir el material. Y luego simplemente tenemos una cama donde va a ir bajando conforme se van haciendo las capas. Ahora vamos a verlo visualmente. En este video vamos a ver cómo funciona esta tecnología. Tenemos una cámara térmica, donde se va a mantener una temperatura homogénea para que no haya choques de calor ni daños en la manufactura. Ahora podemos ver cómo el material, el blanco es de soporte, el negro es de modelo, es atraído hacia los cabezales y ya en los cabezales se lleva a una temperatura de fusión y entonces se hace la deposición. Vemos cómo los carretes son los que encargan de dar el acceso del material a los cabezales y se va depositando. Vemos cómo pone primero una parte de soporte y luego ya una de modelo. El de soporte nos sirve como vigas para hacer geometrías que no van a estar directamente pegadas al suelo o a otra parte de soporte. Cuando hablamos de materiales tenemos una gama bastante grande. Sin embargo, en lugar de desglosar material por material, vamos a estar hablando de las aplicaciones que tienen esos materiales, donde vamos a ver también las características que tienen por encima y no enfocarnos directamente a un material. Cuando hablamos de las ventajas, antes de hablar de los materiales que puede tener la manufactura aditiva, estamos hablando de que es una manufactura fácil de usar. Si uno domina el diseño de las piezas para el prototipado, entonces brincar a la cuestión de la manufactura es bastante sencillo. También tenemos una calidad y precisión en la cuestión de las impresiones que es micrométrica. Esto nos va a ayudar a la hora de hacer barrenos, como lo podemos ver en la imagen. Hay un orificio muy particular donde va a ir un tornillo. Entonces nos da la seguridad de que esta precisión nos va a hacer fieles en nuestra manufactura. También es algo bastante adaptable y óptimo para tener incluso en una oficina, ya que no hacen el ruido como las manufacturas tradicionales que son de sustracción. Si hiciéramos una comparación así como lo hicimos con P3, podemos ver cómo de la misma forma que con un maquinado, si se tiene un maquinado automático, pues bueno, un volumen grande se puede sacar de una forma económica. Sin embargo, si tenemos geometrías complejas, hay una limitante en cuanto a ejes. Hay geometrías que van a ser incluso imposibles de realizar o súper complejas. Entonces, esto significa que nuestro nivel de aprendizaje o de conocimiento de la máquina debe ser a grado de maestro
para poder desarrollar geometrías muy complejas. Esa limitante verdaderamente se elimina a través de la manufactura aditiva, porque de este modo, como se va haciendo capa por capa, pues podemos manejar cavidades, podemos manejar incluso geometrías internas sin la limitante de los ejes que puede tener la manufactura tradicional. Ahora ya conocemos FDM y las otras tecnologías, y vamos a ver cómo FDM entra en la industria y cómo tiene ventajas y aplicaciones dentro de la misma. Hablamos de las aplicaciones. Normalmente iniciamos con el prototipado. El prototipado vemos cómo va haciendo una transición desde un modelo recreativo, desde un modelo muy educativo, a ver cosas funcionales. Entonces aquí es donde también entra la cuestión educativa, que vamos viendo hélices, vamos viendo pesos, vamos viendo resistencias de los materiales, para culminar en lo que es un prototipado de precisión. Y estamos hablando de las tolerancias que debe tener una manufactura para tener un funcionamiento óptimo en un entorno industrial. Vamos a hablar un poquito más del prototipado. Vamos a hablar de lo que es el prototipado conceptual, como lo podemos ver. Un casco, pues yo no usaría un casco de prototipado directamente fuera del taller directamente. Vamos a ver si los tamaños son los correctos, si las tolerancias son las funcionales, para después ver en una cuestión de pruebas. Aquí lo aterrizamos con un manubrio. Un manubrio o un volante se puede poner en la dirección y vamos a ver si gira de la forma correcta, si las dimensiones son las apropiadas o los tamaños, si no colisiona con otros objetos. Después vamos a ver las cuestiones de ajuste y forma. Si estamos hablando de la misma manufactura o ensamblaje de un carro, pues hay conectores de tuberías o electrónicos que pues necesitamos confirmar que tengan esta sujeción correcta y no se vayan a caer o tengan algún problema en el ensamblaje. Y hablando de aplicaciones, estamos hablando de la cuestión que vamos a tener dentro de la industria mucho en herramientales. En herramientales vamos a hablar de fixturas para tuberías, para perforaciones, alineaciones de ensamblajes, etc. Uno de los ejemplos que nos gusta mucho hablar de ellos es una fixtura que tiende a ser muy pesada. Si la vemos en la parte superior izquierda, en ese pictograma vemos una manufactura hecha con una manufactura tradicional con CNC. De este modo es algo pesado debido a las propiedades del metal. Y luego vemos su contraparte directamente a la derecha. Esta es una manufactura hecha con FDM y esto nos ayuda a que tenga materiales con una resistencia muy similar, pero de un peso muchísimo menor. Si hablamos de que esto lo debe cargar un operador, pues entonces en esta cuestión del versus en el peso, pues tiene una ventaja fuerte de FDM. Ahora hablamos también de otros materiales que tienen unas especificaciones muy buenas, como es la disipación de cargas electrostáticas. Si vamos a hacer una sujeción para soldar elementos electrónicos, pues entonces una carga electrostática puede incluso comprometer la manufactura completa. También nos puede ayudar, cuando hablamos de la manufactura 4.0, hablamos de robótica. Entonces nos puede ayudar en la manufactura de efectores finales para los robots. Ahora, hablamos anteriormente con PolyJet sobre los distintos materiales con flexibilidad. FDM también cuenta con algunos de ellos. Por lo mismo nos puede ayudar a hacer prototipos para tuberías, prototipos flexibles o incluso carcasas para guardar componentes o más bien nuestros utensilios electrónicos. Como lo puede ser una cámara térmica, como lo puede ser una cámara de ultrasonido. Entonces, para resguardarlos podemos manufacturar sus carcasas o guardas. Otra aplicación que se usa mucho hablando de robótica, de innovación y diseño son las carcasas de los nuevos prototipos que estamos haciendo. Se habla mucho, por ejemplo, de los drones. Los drones ahorita están en un auge bastante fuerte. Y pues podemos hablar de la carcasa que va a proteger los circuitos. Y también en otra cuestión, los herramientales resistentes, como pueden ser los manubrios o las agarraderas de algunas herramientas que usamos comúnmente. Lo pueden ser de una pala, de algún martillo. Pues podemos incluso manufacturar estas geometrías, estos diseños, para que cumplan esas cosas. Van a ser ligeras e igualmente resistentes. Otra de las aplicaciones principales que tenemos son materiales avalados por industria aeroespacial y la automotriz. Vamos a hablar primero de un ejemplo de la aeroespacial. Tenemos un material, o materiales, con las características de retardantes de flama, o incluso resistencias a químicos, a humo, a fuego, o sea, con umbrales de resistencia al calor bastante grandes. Esto en la industria aeroespacial es algo icónico, ya que sí, obviamente es un caso no deseado. Si el avión se prende en fuego
necesitas elementos que puedan retardar esto para resolver una contingencia. Del mismo modo, en la cuestión del ensamblaje tenemos en la manufactura aditiva manejamos las piezas de uso final. Así como salen de la cama de impresión, pueden ser directamente ensambladas en un proceso. Esto agiliza muchísimo los tiempos de producción y en la cuestión estética son perfectamente visuales. Son perfectos en la cuestión visual, perdón. Cuando hablamos de los herramientales, estamos entrando a una cuestión de precisión. Aquí es donde atacamos el área de calidad. Tenemos fixturas de go, no go. Estas fixturas nos ayudan en la cuestión de calidad a desechar el scrap de una forma más rápida. Tenemos el CMM, que es una cuestión de la medición, tanto de barrenos como de las características que tiene la pieza. Y los gauges. Los gauges nos van a ayudar a desarrollar, a confirmar si la geometría tiene las proporciones correctas. Un radio, un barreno, etc. También en esta cuestión de calidad estamos viendo que hay una necesidad por herramientas a la medida. Podemos ver si una pieza tiene su geometría correcta, como lo vemos en el pictograma central, por ejemplo. Ahí es una aplicación directa en la sujeción dentro de un proceso. Y otra cuestión, en la última foto podemos observar cómo tiene incluso una textura que va a limitar el deslizamiento de la pieza. Entonces, estas herramientas hechas a la medida para el proceso. Y uno de los últimos ejemplos que vamos a hablar ahorita es la prueba de mecanismos. Podemos ver cómo se imprimen del lado izquierdo todos los elementos para un mecanismo funcional y añadiendo los actuadores o los pistones tenemos un prototipo funcional completo, donde se va a agilizar por mucho la manufactura del mismo y su funcionamiento gracias a la manufactura aditiva. Vamos a concluir este punto de las distintas aplicaciones dando un ejemplo un poco más aterrizado, un poco más realista. Si nosotros nos situásemos en una planta, pues vamos a ver en todas las áreas en donde puede tener un impacto la manufactura aditiva. Vemos los herramientales que pueden tener los efectores finales en nuestra línea de ensamblaje automatizado. Todos nuestros robots podemos personalizar sus efectores finales. En salud y seguridad, algo importantísimo es no dejar de lado el factor humano. Una manufactura pesada puede comprometer la salud de nuestros trabajadores o de incluso nuestros alumnos si estamos hablando en el entorno educativo. En el ensamblaje y logística, cuando pensamos en manufactura aditiva, a veces nos limitamos en la producción de un producto y puede que se nos escape un poco el traslado de estas piezas. Entonces la manufactura aditiva nos puede ayudar en el sentido del ensamblaje o de la protección de un producto hasta que llegue a su destino final. Cuando hablamos del control de calidad, el departamento de calidad lo ve mucho, lo hablamos anteriormente. El CMM, los gauges, nos va a ayudar a agilizar nuestro proceso de calidad. El departamento de investigación y desarrollo es el que va a estar suministrando a los demás departamentos de innovación, de piezas nuevas, de distintas formas de cambiar quizá nuestros paradigmas del desarrollo de nuestro producto. Entonces el departamento de investigación y desarrollo es fundamental en la innovación de nuestros productos o nuestro proceso. Y en el área de ensamblaje, pues bueno, los gauges y fixturas nos van a ayudar a ensamblar de una forma rápida y óptima para generar ahorros en cuestiones de tiempos de entrega o verificar que las manufacturas sean replicables de una forma correcta. Muy bien, ahora vamos a hablar de casos de éxito. Ya hablamos de cómo funciona en la industria y ahora vamos a hablar de cómo ha brillado en la industria. China Eastern es una empresa aeroespacial que tiene una cantidad muy grande de aviones en servicio, por lo que cuando ellos hacen una manufactura, algún cambio o una modificación en sus geometrías, pues un error implica un costo muy grande. ¿Cómo decidieron ellos tomar esta problemática? Pues agarraron un acercamiento gracias a la manufactura aditiva. Ellos pudieron dar servicio y atención a la corrección de errores de una forma más rápida, sin comprometer todas las unidades que podían tener en disponibilidad. Otro caso en industria aeroespacial es para GTRE. Esta es una empresa que se encarga del desarrollo de tecnologías para las Fuerzas Armadas de la India. Ellos se encargan de desarrollar distintas tecnologías en cuanto a combustión. Son motores de combustión, pero para turbinas. Estas turbinas tienen la particularidad que son de alrededor de 2.500 piezas cada turbina. Eso significa que al recurrir a terceros para el desarrollo de una pieza o incluso manufacturar alguna que se haya roto, pues estamos hablando de muchos tiempos y muchos costos. Cuando entra la manufactura aditiva para esta solución, entonces vemos que pueden reducir el costo de $60,000 hasta $20,000. Estamos hablando de un ahorro de $40,000 en la manufactura, pero donde pega más es en la cuestión del tiempo.
Ellos pasaron de manufacturar una turbina en un año completo a reducirlo a 2 meses. Estamos hablando de 10 años donde ellos, en lugar de armar una turbina, podrían armar hasta 6 en el mismo lapso. Entonces vemos un ahorro de un 66% en cuestión monetaria y de un 83% en una cuestión de tiempo. En la cuestión automotriz, vemos a Radford Motors, es una empresa de manufacturas especializadas. Ellos tuvieron una problemática que hicieron una línea, su modelo inicial fueron solo 62 unidades. Esto limita que no hay una producción en serie que pueda respaldar las refacciones, errores en diseño y las iteraciones para la funcionalidad. ¿Qué hicieron ellos? Pues decidieron recurrir a máquinas con una cama de impresión grande para hacer piezas de uso final en sus manufacturas, en sus ensambles. Podemos ver en la imagen izquierda cómo fue haciéndose el prototipado. Esa es una pieza de los rines. En la parte central vemos una pieza de uso final incluso. Como son cuestiones que no se ven directamente en la manufactura final, pues se puede dejar como está y es funcional para la conexión de tuberías. En la parte derecha es una pieza de uso que nada más se le va a añadir una piel de un acabado y esa pieza se ensambla directamente en el tablero. Entonces vemos cómo pudieron ellos agilizar y optimizar su procedimiento porque es personalizable. Para Ford, ellos tuvieron un ejemplo que a mí me gusta mucho usar porque entra el capital humano. Para el ensamblaje de los Mustang tienen una fixtura, como lo pueden ver en el pictograma izquierdo. Ahí es donde tenemos una máquina bastante compleja, robusta y muy pesada. Y esto era manejado por un operador. Entonces, para evitar los problemas que pueden tener en columna o en el funcionamiento de esta cuestión, se buscó implementar la manufactura aditiva para hacerlo más ligero. Pues aquí la cuestión de ahorro no se ve directamente porque la producción no se vio tan distinta, no hubo un cambio radical, pero en el factor humano. Entonces, si nosotros reducimos también la cantidad de accidentes o de problemas, estamos cuidando a nuestras personas y ahí también se ve un ahorro. GKN Aerospace es un ejemplo que a mí me encanta debido a que no es una cuestión monetaria, sino que es una cuestión que era imposible. Para ellos era virtualmente imposible realizar ciertas piezas porque tenían una limitante de los ejes en una manufactura tradicional. Cuando ellos entran e incorporan la manufactura aditiva a sus filas y a su procedimiento, entonces ven que ya pueden lograr cosas que anteriormente se veían limitadas. Entonces, cuando quitamos una barrera física, vemos que las cosas que imaginan van implementándose. De este modo, ellos se buscaron y lograron hacerse líderes en ser proveedores de otras industrias aeroespaciales en cuanto a diseño de cosas muy innovadoras. SRK, este es un ejemplo también dedicado en la ciudad de Chihuahua. Ellos tenían una particularidad que una fixtura que ellos necesitaban, que era fundamental para su procedimiento, se mandaba a hacer directamente a Japón. Esto llevaba aproximadamente unos 6 meses y se puede observar que a través de un error puedes comprometer la manufactura por casi un año. Entonces, ellos lo que hicieron fue adoptar la manufactura aditiva para replicar esta fixtura y se ahorraron muchísimo tiempo en la cuestión de fletes y de errores. La corrección de los prototipos es muchísimo más fácil de hacerse in-house o dentro de la misma planta. Ya vimos entonces cómo brilla en el sector industrial. Ahora vamos a pasar a hablar cómo se beneficia el sector educativo y cómo puede dar retroalimentación positiva a este mismo ciclo. Vamos a hablar entonces de los centros de innovación. Los centros de innovación es una parte donde la educación va a empezar a sentar las bases y los fundamentos para generar en los alumnos el motor que va a llegar a las cuestiones industriales, donde se va a generar un cambio. Tenemos como ejemplo el laboratorio o el parque de innovación que tiene la ULSA en Laguna. Este parque de innovación no está peleado, no hay una confrontación, por decirlo así, entre la impresión 3D en una cuestión educativa, en una cuestión recreativa, con la manufactura aditiva. Lo podemos ver en su laboratorio, tienen bastantes máquinas de un uso bastante sencillo, pero incorporan al mismo tiempo una máquina de manufactura aditiva para complementar. De este modo pueden hacer bastantes piezas y unificar diferentes proyectos para incrementar la complejidad. Pero no nos limitamos directamente a la Salle, tenemos conocimiento de que tenemos incluso convenios con otras universidades, como lo es el TEC de Delicias, la UNAM, y otras que se saben que tienen parques de innovación, como lo es el TEC de Monterrey, como lo es
la Universidad Autónoma de Ciudad de México también. Entonces, aquí es donde podemos ver que hay una participación constante en las universidades y es importante unirnos a este movimiento. Y aquí les voy a hablar por qué. ¿De qué nos puede servir a nosotros tener una máquina o tener un centro de innovaciones? Pues bueno, hablamos primero de que tenemos una distinción entre otras instituciones. Esto puede sentar el precedente de que un alumno escoja una universidad u otra. Si tenemos un parque de innovación bastante bueno, completo, bien equipado, entonces es atractivo para el alumnado. Vamos a generar liderazgo en innovación. Seríamos líderes. Esto nos va a generar una distinción, como lo hablamos anteriormente, pero en posicionamiento. Al mismo tiempo, como lo mencionamos en el punto número 1, va a aumentar el alumnado. Si nosotros tenemos algo atractivo, pues va a haber más gente que se quiera sumar a enriquecer los parques de innovación y los avances que se puedan generar dentro de los mismos. Y hablamos del posicionamiento en el sector industrial. Si una industria puede ver que una institución se está desarrollando en una tecnología de la cual ellos hacen uso, pues entonces va a ser más atractivo para ellos colaborar con estas instituciones. Por lo mismo es importante desarrollarnos y crecer junto con el entorno. Hablando de las siguientes, vamos a hablar de las prácticas de manufactura. Ya hablamos de que la industria necesita ser retroalimentada por el sector educativo, pero entonces el sector educativo necesita enseñar las cosas que se ven dentro de la empresa. Entonces, si la empresa es necesaria una impresión 3D, una manufactura muy específica, pues bueno, entonces la escuela, si ya enseñó al alumnado sobre esos procesos, es más fácil integrarlos a ese círculo. La vinculación con la industria, esto habla de ya la retroalimentación que tiene la industria hacia el sector educativo. Si nosotros proveemos, por así decirlo, a la industria con un set de alumnos muy capacitados, entonces la industria puede ayudar a la misma escuela para generar una coayuda bastante efectiva. La mejora en la currícula, aquí vamos a hablar de que no solo estamos contribuyendo a un producto, a un servicio, a un desarrollo, sino que hay un crecimiento personal e institucional que se va complementando uno con otro. A esto me refiero que el alumno va a tener una mayor cantidad de tecnologías en su currícula, porque es importante desarrollarse en cosas nuevas, pero también los profesores se van desarrollando en la educación sobre las manufacturas, sobre su conexión con el sector industrial. Entonces aquí es donde vemos que todo sube como una categoría, sube de nivel, que es lo que buscamos. Y nos enfocamos también en el trabajo interdisciplinario. Aquí hablamos de cómo tanto las empresas tienen que coexistir entre ellas. Tenemos proveedores de tier 1, 2, 3. Entonces, si entre ellos hay una interacción, entre los alumnos debe haber una también, entre disciplinas. Aquí es donde vemos cómo las carreras de ingeniería industrial, de ingeniería en diseño, de ingeniería en mecatrónica, e incluso las electromédicas, pues tienen que coexistir y ayudarse en el desarrollo de proyectos, porque esto se ve mucho. Lo hablamos en el ejemplo aplicado en un piso en una empresa, pues el departamento de diseño tiene que estar conectado con el departamento de ingeniería, y esto se busca enseñarse desde los procesos educativos, cómo una carrera puede colaborar con otra para desarrollar un servicio. Eso genera un círculo virtuoso, una espiral ascendente que va a generar alumnado capacitado que va a ir a parar a una industria donde va a generar innovación, donde va a generar una mejoría, y esta industria puede nutrir a las escuelas dándoles pues retroalimentación, equipo, capacitaciones, apertura incluso para que más alumnado se incorpore a la misma industria. Entonces hablamos de que si nosotros manejamos la cuestión educativa de forma correcta y les damos mejores herramientas, entonces la retroalimentación va a ser del mismo tamaño por parte de la industria. Me gusta concluir con una frase bastante particular que generamos aquí mismo. Es: el futuro de la educación en México es 3D y es colaborativa. Entonces hablamos de que hay que hacer una unión entre nuestras disciplinas, entre nuestro alumnado, y hacer una conjunción importante entre la industria y el sector educativo. Te agradezco mucho haber estado con nosotros en esta conferencia. Y también te invitamos a permanecer, si gustas, y si no has escuchado ya, la conferencia de diseño mecánico colaborativo. También te invito a permanecer aquí en el evento de aula virtual, donde podrás conocer más sobre SolidWorks y 3D Experience, así como diferentes tecnologías de manufactura, ejemplos y demás que puede ofrecer por parte de Stratasys. Muchas gracias.